Hola, mi nombre es Mauricio Enríquez y esta es la clase del sistema respiratorio. En esta cápsula veremos cómo las distintas estructuras anatómicas se asocian a una función y cómo esta relación estructura-función se asocia a la fisiología y en particular a la fisiología respiratoria. Partamos por el tracto respiratorio. Estos son esquemas que representan el tracto respiratorio superior. Como ustedes pueden ver acá, tenemos la boca y la nariz. Cuando uno respira por la boca, entra el aire directamente hacia la faringe. Es ese aire frío que uno siente cuando respira en las mañanas por la boca, que después se dirige hacia la laringe para terminar finalmente en la tráquea. Respirar por la nariz implica que el paso es a través de las fosas nasales para luego pasar por la faringe, siguiendo por la laringe y pasando a la tráquea para llegar a los pulmones. La diferencia del paso por las fosas nasales radica fundamentalmente en que, por un lado, en la entrada de las fosas nasales, en la nariz, se encuentran unos vellos, que se alcanzan a ver muy pequeños, unos vellos que se llaman vibrisas. Las vibrisas lo que hacen es filtrar grandes partículas como el polvo, por ejemplo, o el polen, para el ingreso hacia la vía aérea. Otra característica de las fosas nasales es que tiene estas estructuras bien particulares que se denominan cornetes. Está el cornete superior, el inferior, perdón, el medio y el inferior. La gracia de estos cornetes es que están altamente irrigados. Al estar altamente irrigados significa que el flujo de sangre a través de ellos es muy abundante. Y como la sangre está a 37 grados, que es la temperatura corporal, entonces el aire que entra a través de la nariz se entibia para pasar a través de la faringe, luego la laringe y finalmente la tráquea y los pulmones. Este aumento de la temperatura del aire es muy importante para la fisiología respiratoria y la fisiología de los gases que veremos en algún otro momento. Respecto al tracto respiratorio inferior, podemos observar aquí que se continúa de la faringe y la laringe, ¿verdad?, con la tráquea. Esta tráquea se divide posteriormente en dos y cada una de ellas va a ir hacia el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, que los vemos en este cuadro de acá. Este es el pulmón izquierdo y este es el pulmón derecho. El pulmón derecho está dividido en tres lóbulos: el lóbulo superior del pulmón derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. En cambio, el pulmón izquierdo tiene solamente dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Bien, aquí tenemos la caja torácica. La caja torácica, que está delimitada tanto por anterior como por posterior, por las costillas que se ven aquí cortadas a ambos lados, ¿sí?, y por abajo, por el diafragma, es que esta estructura muscular que está acá es un músculo, y el diafragma tiene esta forma de campana y cubre toda la base de esta caja torácica. Al interior de la caja torácica se encuentran los pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Ambos pulmones están rodeados por esta membrana que se denomina pleura. Esta pleura, particularmente la que rodea los pulmones, se llama pleura visceral. Esta pleura visceral está separada de un pulmón del otro. Eso quiere decir entonces que cada caja torácica no se comunica con la otra parte de la caja torácica. ¿Okay? El espacio que está en medio, que es donde se encuentra el corazón, este es el corazón, se denomina mediastino. Además de la pleura visceral, se encuentra la pleura parietal, que en este caso no se ve muy bien, pero la podemos observar en este otro corte, que es un típico corte como se ven en los escáneres. Es un corte transversal mirado desde abajo, por lo tanto en este caso vemos el pulmón derecho a este lado y el pulmón izquierdo a este otro lado. Como pueden observar, ambas cavidades no se comunican y están separadas por esta estructura, este espacio que se denomina mediastino, donde se encuentra el corazón y otras estructuras como la aorta, el esófago, dependiendo de la altura donde uno haga el corte.
Volviendo a lo de las pleuras, les quiero comentar que aquí, rodeando la caja torácica, se encuentra entonces esta pleura parietal, que está separada de la pleura visceral que rodea los pulmones. Esto quiere decir entonces que el pulmón puede reducir su tamaño o aumentar su tamaño, ¿verdad? En función de cómo cambia también la estructura de la caja torácica, que es lo que vamos a ver en la mecánica torácico-pulmonar. Recuerden entonces que la gracia de estas dos pleuras es que dejan un espacio interpleural. Las vías aéreas. Aquí ustedes pueden ver ahora esta es una especie de tratamiento que se hace a los pulmones, una vez por supuesto que el pulmón llega a anatomía patológica, y uno puede entonces tomar un pulmón y rellenarlo con una resina que después endurece, se pone de manera líquida, y ustedes fíjense cómo esta resina va ramificándose, ¿verdad? Hasta cada extremo del pulmón. Esto correspondería entonces a la tráquea, esto al bronquio izquierdo, esto al bronquio derecho, que después se van bifurcando, como ustedes pueden observar, en grandes ramificaciones. Podemos ver acá también cómo se observaría en el caso de una radiografía, ¿verdad? Usted tiene una radiografía acá, pueden ver la tráquea y cómo entonces la tráquea se divide en dos. En este punto particular se denomina carina. Al dividirse en dos, uno va al pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo, recuerden que tiene dos lóbulos, por lo tanto se forma un bronquio superior lobar izquierdo y un bronquio inferior lobar izquierdo. Por otro lado, el pulmón derecho, la tráquea, se divide en dos, aquí en la carina, y luego este bronquio, el principal, se divide en dos nuevamente, uno que va al bronquio intermedio y otro que va al bronquio superior. Este posteriormente se vuelve a dividir para tomar el bronquio, el pulmón inferior. Este es otro esquema de un escáner donde ustedes pueden observar nuevamente el pulmón. Se observan las costillas, muy parecido al esquema que veíamos en la diapositiva anterior. Y teñido aquí se ve entonces cómo se podría observar en un escáner todas las ramificaciones de la vía aérea. Esto es muy importante porque cuando hay algunas enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, de obstrucciones bronquiales, uno puede observar, ¿verdad?, que estas ramificaciones no llegan a todos los extremos del pulmón, generando lo que normalmente produce las patologías obstructivas. Otra cosa que les quiero hacer notar es la disposición que tienen aquí las costillas. Se observa muy claramente que tiene esta disposición bastante horizontal, ¿verdad?, respecto de la caja torácica. Sin embargo, cuando uno inspira o expira, estas costillas tienden a moverse, como lo vamos a ver más adelante en la mecánica tóraco-pulmonar. Viendo más en detalle ahora, podemos ver aquí que aquí estaba la laringe, ¿verdad? La tráquea. Dijimos que se dividía en dos, cada vez en dos, hasta que llega finalmente a los bronquiolos. Entonces tenemos la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Siempre se va dividiendo en dos y se dice que la vía aérea se divide 22 veces hasta terminar en un clúster aquí al final, que lo estoy mostrando, lo vamos a ver más adelante, alveolar, son donde terminan los sacos alveolares. La función de la vía aérea, que es como se domina toda esta estructura, es bien importante, puesto que la vía aérea al interior tiene un epitelio, que es ciliado, y que permite que esos cilios entonces muevan el moco que se genera en la vía aérea y entonces desplacen hacia arriba, ¿verdad? Por ejemplo, polvo que uno puede haber atravesado, las partículas más pequeñas que puedan haber atravesado por las vibrisas, ¿verdad? Y que llegan finalmente a esta vía aérea. Otra característica es que este tiene anillos cartilaginosos hasta ciertas divisiones. Ya después esos cartílagos se pierden y esta estructura entonces tiene la característica que puede ser contraíble o dilatable. Eso es lo que llamamos nosotros broncoconstricción o broncodilatación. Ustedes pueden ver acá un bronquíolo, o sea, estamos hablando de esta altura, este es un bronquíolo de alrededor de unos 200 micrones de diámetro, y lo que pueden observar es
cómo efectivamente los bronquiolos son capaces de contraerse. Podemos ver aquí, entonces, cuando uno pone acetilcolina, que es un broncoconstrictor, se produce una contracción muy importante de la vía aérea. Si pueden observar con detalle, quizá, alcanzan a ver unas cosas que se mueven aquí muy finitas. ¿Sí? Estas cosas finitas que se mueven acá son efectivamente los cilios que están parpadeando. Fíjense aquí como un potente broncoconstrictor es capaz de producir una gran constricción. Por supuesto, esto es regulado fisiológicamente, tiene características bien particulares, pero hay que considerar que en condiciones patológicas el efecto de los broncoconstrictores puede producir un daño importante, ¿verdad?, en la intercambio gaseoso, que es lo que vamos a ver más adelante. Una vez que los bronquiolos llegan a la parte final, se produce una especie de eh, mixtura, una mezcla entre la parte bronquiolar y la parte alveolar. Si ustedes se fijan, estos ya no son simplemente tubos, sino que a estos tubos le empiezan a aparecer estas pequeñas bolsitas, ¿verdad?, alrededor de los bronquiolos que constituyen lo que se denominan alvéolos. Aquellos bronquiolos que son mixtos, es decir, que son bronquiolo y alvéolo, se los denomina bronquiolos respiratorios. Ya hacia el final de los bronquiolos respiratorios, una vez que termina, ¿verdad?, la parte epitelial de los bronquiolos, se transforman entonces solamente en sacos alveolares, como los que se ven acá, que son esferas, la mayoría de ellas, ¿verdad?, que forman estos verdaderos sacos intercomunicados entre ellos, como se puede observar acá, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Cuando uno estudia las vías aéreas, habíamos comentado, ¿no?, delante, que habían 22 bifurcaciones, 23 aparecen acá. Esto es una cosa muy importante porque si ustedes se fijan, a medida que se va dividiendo en dos, en dos, en dos, en dos, en dos, llega un momento en que empiezan a aparecer estas, ¿verdad?, bolsitas que corresponden a los alvéolos, en esta zona donde aún hay bronquíolos, que son los bronquiolos respiratorios. Esto ocurre a partir de la bifurcación número 16. Eso es muy estándar en los seres humanos y de hecho permite, por ejemplo, que a través de algunas técnicas como la broncoscopía, uno pueda perfectamente mapear el pulmón a través de las vías aéreas, llegando hasta partes bastante extremas para, por ejemplo, tomar algunas muestras. Como esta vía aérea tiene alvéolos, entonces es capaz de producir intercambio gaseoso. Es ahí donde aparecen los alvéolos, donde se produce el intercambio gaseoso. Es por ello que a esta zona se le llama zona de transición respiratoria o zona Z. La zona que no contiene alvéolos, por lo tanto no produce intercambio gaseoso, se le denomina zona conductora, porque solamente conduce el aire hacia los alvéolos. Esta zona que no produce intercambio gaseoso es lo que se denomina espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico, entonces, que corresponde de alrededor de 150 ml, no produce intercambio gaseoso. En cambio, la zona que contiene alvéolos se denomina zona respiratoria, son alrededor de 2,5 a 3 litros y sí produce intercambio gaseoso. Esto es muy importante porque esto quiere decir que todo el aire que nosotros inspiramos, no todo el volumen de aire va a llegar a los alvéolos y por lo tanto no todo va a estar disponible para hacer intercambio gaseoso. Muchas gracias.